Buenas tardes. Bueno, hola, mi nombre es Adriana Salinas. Soy nutrióloga y me he especializado en la terapia con pacientes con enfermedad renal. Actualmente tengo una maestría en nutrición clínica y esta vez les voy a hablar sobre el tratamiento conservador en la etapa predialítica. Lo que es muy importante que notemos en principio qué objetivos vamos a tener con esta clase. Lo primero es que queremos determinar los objetivos de la terapia nutricional a partir de las alteraciones metabólicas y nutricionales de la enfermedad renal. Es decir, saber que la enfermedad renal es una enfermedad o padecimiento totalmente metabólico. Distinguir las características nutricionales y alimentarias del paciente para saber cómo las vamos a abordar. ¿Cómo tenemos que evaluar a este paciente en etapa predialítica y qué evidencias existen sobre esto? ¿Por qué se dice que la enfermedad renal es una afección metabólica? Tenemos que comprender que va a regular el riñón en parte la homeostasis de la energía y proteínas. Cuando el riñón empieza a fallar, esta homeostasis se pierde y por tanto, tanto el contenido energético alimentario como el gasto calórico que tiene el paciente más las proteínas que debemos reponer o no, tendremos que mediarlas de tal suerte que esto no afecte metabólicamente y calóricamente al paciente. También vamos a tener un problema de eliminación de productos de desecho justo de las proteínas, lo que puede promover, por ejemplo, la uremia, y esta uremia promueve al desgaste. ¿Por qué? Porque las células no pueden obtener los nutrientes adecuadamente si la uremia está elevada, y esto se va a dar si la cantidad de proteínas es demasiada o es excesiva. Nos va a apoyar al control del metabolismo ácido-base, es decir, las proteínas que consumimos o el tipo de alimentos que consumimos según la acidez que tienen van a estimular que cuando hay una falla renal, el riñón no puede eliminarlo o no pueda producir suficiente bicarbonato. También nos apoya en la regulación de volumen de líquidos y solutos, es decir, si el riñón no está eliminando suficientes, por ejemplo, electrolitos y se van a quedar resguardados en sangre, promoviendo otras alteraciones en el cuerpo del paciente, o si los líquidos están aumentando y lo que está aumentando no es realmente peso, es realmente peso por líquido. También va a haber una influencia en el metabolismo mineral y óseo, es decir, en la regulación de fósforo y calcio, en la activación de la vitamina del riñón es muy importante. Entonces, esto se va a ver mermado con la falla renal y va a ir progresando conforme va deteriorándose la función renal. Toda la actividad de la eliminación hormonal, ejemplo, la insulina es una hormona que el riñón se dedica a depurar, por lo tanto, vamos a tener que el paciente va a tener la insulina elevada, o si está teniendo terapia con insulina, va a tener insulina disponible mayor tiempo, por lo cual puede provocar una hipoglucemia, y es por eso que necesitamos controlar la cantidad de alimento que vamos a dar para que esto no suceda. También participa en el metabolismo de los hidratos de carbono y se relaciona mucho con la insulina. Entonces ahí ya vamos viendo cómo las proteínas con los desechos, la insulina o los desajustes de la glucosa con los carbohidratos, y por último la intervención de lípidos. Como no hay suficientes sustratos, pues empezamos a generar dislipidemias o dislipidemias por la activación de la apolipoproteína. Y bueno, en el caso de los niños, el crecimiento. Un niño que no tiene la suficiente cantidad de proteínas disponibles puede generar una falta en el crecimiento, más los desórdenes minerales óseos, más las acidosis, pueden generar problemas en su crecimiento normal. Es por eso entonces que conforme va progresando la enfermedad renal, desafortunadamente al bajar la tasa de filtrado, poco a poco el cuerpo va acumulando desechos tóxicos, desechos nitrogenados, y pues aumentando algunos nutrientes como fósforo, potasio, calcio, y esto va alterando que el paciente tampoco pueda comer. Es decir, el olor se distorsiona, el sabor se distorsiona, por lo tanto el apetito se distorsiona y comienza a ver el inicio de una desnutrición
por sintomatología, pero también fíjense que se sabe que los productos nitrogenados o urémicos producen algo que se llama disbiosis de la microbiota intestinal por la cantidad de acidez que puede generar un paciente con enfermedad renal. Este equilibrio intestinal se merma y al mermarse esta uremia va a perturbar el epitelio y va a generar disbiosis, que ustedes saben que una persona con disbiosis puede tener una desnutrición muy importante y severa. Y por último, todas las inmunoglobulinas o toxinas que se van generando van desgastando el músculo por la inflamación. Y esto va provocando pues que el paciente pierda autonomía, porque sabemos que si esta uremia que se genera en el cuerpo aumenta, la síntesis muscular disminuye, el músculo se queda mermado y es por eso que el paciente pues ya no tiene la autonomía suficiente ni la fuerza para mantenerse, es decir, podemos llegar a fragilidad, sobre todo en el adulto mayor. Entonces es importante saber que conforme va pasando la tasa de filtrado glomerular, pues van aumentando las alteraciones. En las primeras etapas donde a lo mejor hay un daño que hasta puede ser muy pequeñito, que sería una tasa de filtración disminuida de 90 a 60, vamos a ver que las nefronas funcionantes comienzan a disminuir y es por eso que entran aquellas que sí están funcionando a sobretrabajar. Por lo tanto, sí aumenta la tasa de filtrado, pero porque hay nefronas residuales. Y aquí vamos a ver equilibrado sodio, agua, potasio, acidez, todo, ¿no? Hasta abajo de 60. Fíjense que a partir de la etapa 3A y 3B, que ya estamos pensando en una moderada disminución de la tasa de filtrado glomerular, ya empiezan más condiciones propias de la enfermedad. Ya puede haber desnutrición, ya se presenta la anemia, ya hay aumento de la hormona paratiroidea por el descontrol de fósforo y potasio y hay una disminución del calcitriol. Por lo tanto, aquí, a partir de aquí, podemos trabajar muy bien con estos pacientes en una etapa muy bajita, pero ya a partir de la etapa 3A ya tenemos que pensar en qué vamos a hacer para controlar estas alteraciones. A partir de la etapa 4, vamos a ver que aparte de lo anterior, ya se va a ver la elevación del fósforo, ya vamos a ver hiperparatiroidismo secundario, ya va a haber mayor cantidad de acidosis y va a aumentar el potasio en sangre mucho más fácilmente. En la etapa 5, que sería una etapa predictiva, y no siempre, es abajo de 15 mililitros minuto y esto puede durar según la sintomatología del paciente. Ya habrá ya síntomas urémicos ya más factibles, náusea, vómito, diarrea. Ya la anemia puede ser más severa. La osteodistrofia ya es mucho mayor, ya no solo es un hiperparatiroidismo, ya es un desgaste óseo importante y se da la inmunosupresión. En este sentido, los objetivos que vamos a tener con este tipo de pacientes es claro que esto no suceda. Por lo tanto, lo primero es que retrasemos la progresión del daño y retardemos el inicio de diálisis. Con la dieta, poder modificar ciertas características de la misma para evitar que no haya tanta acidosis, no haya tanta uremia, no demos tantos desechos y por lo tanto el riñón no tenga que filtrar demasiado, de tal suerte que mantengamos esa función renal pues con un descenso paulatino porque sabemos que esto no se va a detener. En algún momento vamos a llegar a diálisis. Mejorar y mantener el estado nutricio, evitar que lleguen anemia, evitar que lleguen etapa 4 con anemia o con desnutrición severa, aminorar estos síntomas, la toxicidad, que haya un ajuste ácido-base, es decir, que logremos que la dieta haga que el paciente no tenga ni náusea, ni picazón, ni calambres, y esto se puede lograr con la dieta. Modular
de tal suerte el colesterol y los triglicéridos para que no haya hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia propias del paciente, minimizar el catabolismo proteico y el desgaste que tienen las proteínas, y esto se va a dar controlando la acidosis o la acidez del paciente, normalizar el desequilibrio hidroelectrolítico, es decir, si sabemos que hay problemas con potasio, problemas con fósforo o líquidos, vamos a controlarlos, y si no los hay, no controlarlos, porque muchas normal sabemos que es un paciente en prediálisis o en etapa 3, etapa 3B, y queremos restringir la cantidad de potasio cuando no es necesario porque lo tiene a nivel sérico normal. Entonces, mucho ojo porque no se trata de restringir por restringir, aquí sí necesitamos normalizarlo. Regular la presión arterial, ustedes saben que con el control de la sal y del líquido podemos regular esto. Vamos a reducir el daño mineral y óseo con pautas pertinentes para controlar el fósforo, mejorar la aceptación del paciente, es decir, que el paciente no sienta que está haciendo una dieta especial, no sienta que está enfermo, sino que está haciendo una dieta propia para cuidar su función renal y que no es tan diferente o no debe de ser tan diferente a la de los demás, que puede adaptarse. Y pues, por lo tanto, reduciendo su sintomatología urémica, que los líquidos y los electrolitos estén bien, podamos mejorar su calidad de vida. Pero con todo esto, ¿sabemos cuál es la realidad que experimenta un paciente con enfermedad renal? Lo primero que tenemos que saber es que el paciente con con este problema con toxinas, con este problema de depuración, de inicio va a tener falta de apetito, va a haber acidosis y va a haber cierto grado de anemia. Y este grado de anemia se da por la activación de la eritropoyetina, que esto se da gracias al riñón. Entonces, el problema aquí es que no siempre esta anemia va a ser factible de que terapéuticamente con nutrientes podamos salvarla. Vamos a requerir aquí apoyo médico para poder mejorar esa disminución de la hemoglobina y saber que de alguna u otra manera esta va a estar disminuida cierta cantidad y que hay zonas de peligro. Vamos a saber que hay desórdenes endocrinos, por ejemplo, en el caso de la insulina, deficiencia de la vitamina D porque no se activa, aumento de la hormona paratiroidea que causa una descalcificación muy importante, que ya algunos ya van a tener diabetes, van a tener disminución de la sensibilidad a la insulina. Entonces, todo esto va a generar pues que los nutrientes no se absorban al 100%. También va a haber hipervolemia. Vamos a tener pacientes con mucha cantidad de líquido, presiones muy elevadas y que necesitamos poder equilibrar para que de cierta manera también no se le vaya el apetito. Va a haber muchas citocinas y muchos productos inflamatorios con este tipo de pacientes, y estos los vamos a disminuir con antiinflamatorios naturales. Esto sí es muy importante para evitar el desgaste. Las comorbilidades como diabetes, o sea, tenemos que pensar que ya van a traer diabetes, problemas cardiovasculares, infecciones, o que ellos ya son adultos mayores o van a tener, no sé, por ejemplo, hipotiroidismo. Y todo esto lo tenemos que pensar para conjuntar una serie de objetivos nutricionales para evitar el desgaste. Sabemos que va a estar en estrés oxidativo y carbonílico, no va a comerse todo lo que le mandemos y aparte se va a sentir restringido, porque en el paciente que sí tiene el potasio elevado, vamos a tener que poner una restricción de potasio en su alimentación, y esta restricción va a ser que no coma todo lo que pudiera comer. Ejemplo, espinacas que tienen hierro y que me van a ayudar a la anemia. Pues sí, pero el problema es que traen potasio y a lo mejor él no lo podrá comer.
¿Cómo va a ser entonces la terapia nutricional al elegir con todos estos factores que tenemos aquí? Lo primero que tenemos que hacer es conocer muy bien a nuestro paciente. De inicio tenemos que hacer una historia clínica nutricional a fondo. ¿Qué es una historia clínica nutricional a fondo? Es conocer su cómo vive, con quién come, a qué horas come y qué hace a lo largo del día. También saber si tiene a lo mejor algún antecedente heredofamiliar que puede estar influenciándolo en su vida ahora, o saber si tiene algún problema en el control de, por ejemplo, carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? Esto va a ser y bueno, también qué medicamentos toma, porque estos medicamentos van a influir en su estado nutricional sí o sí. Encuesta dietética, que ustedes pueden hacer un recordatorio de 24 horas o una frecuencia de consumo, o pueden hacer un análisis con maquetas y que ellos detecten qué son proteínas, qué son carbohidratos, qué son lípidos. En esta encuesta dietética ustedes van a evaluar efectivamente cómo está el paciente y cómo come. En las medidas antropométricas, sobre todo vamos a querer los pliegues o la cantidad de grasa corporal, la masa muscular con la circunferencia de brazo, eso va a ser muy importante. Y aquel que tenga facilidad de hacer una impedancia bioeléctrica, hacer una impedancia bioeléctrica nos va a ayudar a conocer hasta el ángulo de fase. Entonces, bueno, este tipo de herramientas nos pueden ayudar. Circunferencia de abdomen, todo eso nos va a ayudar en las medidas peso y talla para saber cómo está el paciente. Sin embargo, aquí en las medidas antropométricas era muy importante también observación clínica, es decir, ver cabello, ver ojos, ver cómo están las uñas, ver el edema, observar muy bien al paciente en las depresiones musculares, porque muchas veces no los podemos llegar a notar con simples circunferencias o con la simple impedancia. Necesitamos meter clínica y evaluar qué deficiencias nutricionales puede tener este paciente. Y parámetros bioquímicos, es decir, indispensable, glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, que es un factor de riesgo importante, electrolitos, sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio. Necesitamos saber qué alimentos vamos a modular con este paciente. Necesitamos saber si tiene algún problema hepático y bueno, las transaminasas, las bilirrubinas, la hemoglobina para saber el grado de anemia con el que estamos trabajando o no. Y el examen general de orina también nos ayuda a saber, por ejemplo, si está eliminando cierta cantidad de oxalatos o no. A partir de aquí vamos a dar un diagnóstico, que este diagnóstico puede ser desde obesidad, sobrepeso, sarcopenia, hasta desgaste energético proteico. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Estos diagnósticos hay tamizajes. Podemos utilizar la evaluación global subjetiva, podemos utilizar el score MIS de desgaste energético y el score de desgaste energético proteico. Y estos tres, perdón, el score de desgaste, el de inflamación, perdón, el MIS y el energético proteico nos van a dar luz para saber si el paciente está en riesgo de este tipo de desnutrición muy característica del paciente con enfermedad renal, para que a partir de aquí logremos una intervención, que esta intervención es con respecto a sus horarios de trabajo, con respecto a su calidad de vida, a sus creencias y además a sus estudios de laboratorio, a su antropometría, ¿qué es lo que se va a dar? Porque muchas veces damos una hoja con potasio, esto es alto, bajo, moderado, no. Necesitamos hacer una intervención muy profunda para que logremos un cambio de hábitos que va a ser muy lento, pero que podemos ir incidiendo de tal forma que la función renal no se vea mermada. Por lo tanto, el monitoreo puede ser
cada 6 meses si es menor a 50 años, cada 3 meses si es mayor o si es un adulto mayor. Y si lo quieren ver por tasa de filtrado glomerular, pues aquel que la tasa de filtrado esté abajo de 30, que ya tenga una etapa bajita de la función renal, etapa 4, casi 5, podemos verlo cada 1 a 3 meses a este paciente, dependiendo de qué es lo que queramos evaluar, ¿no? Por ejemplo, si este paciente las uremias las tiene muy elevadas y no nos comprende la dieta, pues va a tener que ser cada mes, cada mes. Y si el paciente nos entiende muy bien y va reduciendo estas toxinas, pues a lo mejor darle chance cada 3 meses. Y aquellos pues que tienen la tasa de filtrado un poquito mejor, que ya están adaptados hasta cada 6 o 12 meses. A partir de aquí, entonces, ¿qué requerimientos vamos a tener con este tipo de pacientes? Fíjense que hay un montón de bibliografía en este sentido. Las guías Kadoki en el 2000 nos decían, bueno, pues aquellos pacientes que tienen una edad de 60 años hacia abajo, o sea, los jóvenes, pues hasta 35 kilocalorías. Pero aquellos mayores a 60 años ya les podemos dar menos y ustedes saben que conforme vamos aumentando la edad, vamos disminuyendo los músculos, eso es normal. Nuestra actividad va disminuyendo y la cantidad de calorías que puede requerir un paciente geriátrico no es tanta como un paciente más activo. Sin embargo, la llevan hasta 35. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos pacientes que tienen otras comorbilidades y que gastan más energía, aunque sean adultos mayores, entonces sí tiene esa flexibilidad. En las Kadoki del 2010 nos dice que de 25 a 35 kilocalorías, pero basado en la edad, en el género, si hace una actividad física, cuánto pesa, su índice de masa corporal y los objetivos que yo quiera llevar al paciente. En 2019 las guías Kadoki se renovaron y nos dicen, fíjense que podemos dar de 25 a 35, o sea, aquí se bajan más las calorías, dense cuenta, basado en masa magra, es decir, qué tanto músculo es eso de masa magra, qué edad tiene, el sexo, porque ustedes saben que hombres tienden a tener más músculo y por eso gastan un poquito más. Composición corporal, si es más graso o más músculo, la actividad física, qué objetivos y metas de peso se tienen con ese paciente. Sabemos que aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal menor a 23 tienen riesgo de desgaste. Entonces, cuidar ese índice de masa corporal y sabiendo que es de su masa, no de edema. Y bueno, pues algunas enfermedades concomitantes o si inflamado. Y bueno, pues este tiene una evidencia, aún no sé, porque bueno, pues digamos que aquí se basa mucho en muchos factores para decidir las calorías que se les van a dar. En esta guía nos dice que de 30 a 40 calorías, o aquí en vez de bajar, subieron las calorías, pero aquí definitivamente se van con el peso ideal, es decir, con el peso que debería tener paciente según la edad y su actividad física. ¿De dónde salen todas estas recomendaciones calóricas? Fíjense que hicieron un estudio o se han hecho varios estudios en donde se ha buscado saber cuánto gasta un paciente. Entonces, aquí tenemos esta tablita donde vienen varios estudios. Fíjense bien, en el primero evaluaron a 10 pacientes prediálisis, 16 en hemodiálisis y 12 controles. Iban a decir, ¿por qué tan poquitos? Porque les hicieron calorimetría. Y bueno, pues fíjense que aquí en estos no vieron ningún gasto diferente, o sea, ni tan prediálisis, ni en hemodiálisis, ni controles, todos gastaban igual, sin cambios en la actividad física o en el reposo, aquí no vieron nada. Sin embargo, en este estudio, fíjense que ya vieron que cuando había falla renal aguda más septicemia, sí tenían un mayor gasto, los demás no. Es decir, prediálisis o que estaban muy urémicos o en hemodiálisis o que tenían una falla renal aguda o que controles adnos, no tuvieron mayor gasto, pero ya cuando había una septicemia más la falla renal, ya subía el gasto.
efectivamente por la septicemia. En este paciente, en estos compararon pacientes prediálisis con diabetes y sin diabetes, y aquí el mismo número de pacientes. Y fíjense que encontraron mayor gasto energético con diabetes que sin diabetes. Y en este estudio del 2001 con 15 y con 51 pacientes prediálisis, si depuraban menos, o sea, si estaban más cerca de la etapa 5, tenían mayor gasto en reposo. Ahora fíjense bien, en contrarrestando todos estos compararon 15 prediálisis contra 15 sanos y encontraron menor gasto energético en pacientes prediálisis en comparación con los controles, es decir, lo contrario, porque estos dicen que fueron iguales, pero aquí ya dicen que ya con prediálisis y menores tasas, pues ya van bajando su gasto. Menor gasto a menor tasa de filtrado glomerular. Al revés que acá, que decía que era mayor el gasto, aquí dice que ellos encontraron que era menor gasto. Y si comparáramos los números, pues de 16 a 24 no es mucha la diferencia. Aquí que compararon 45 prediálisis con 45 controles, menor gasto energético en prediálisis en comparación con los controles. Y bueno, aquí no encontraron ninguna influencia. Entonces, 2 no encontraron ninguna influencia y estos 3 encontraron unos que sí, unos que no. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A quién? Fíjense bien. Se sabe que si no logramos dar a un paciente la calidad y la cantidad adecuada de energía, pues no vamos a lograr o subirlo de peso si es que necesitamos subirlo o bajarlo de peso. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la cantidad adecuada? Aquí quiero darles 2 vertientes. La primera es que si está el paciente en sobrepeso o obesidad, se sugiere que baje, porque se sabe que aquellos pacientes con un índice de masa corporal arriba de 30 tienen hiperfiltración. Entonces, si yo no los bajo de peso, ese aumento en el trabajo renal va a hacer que la falla renal pues haga que disminuya su tasa de filtrado glomerular, porque yo estoy haciendo que estas personas que tienen una obesidad pues sigan filtrando mucho. Sin embargo, fíjense que en desgaste, cuando el paciente tiene desnutrición, el riñón también se altera. Y entonces, si no se recupera el peso que el paciente necesita, la propia inflamación de la enfermedad más la inflamación de la desnutrición más todo el proceso de catabolismo que puede generar un proceso de desnutrición, va a generar que el riñón también disminuya su función. Entonces, pues bueno, se sugiere aquí recuperar peso. ¿Será que un índice de 18.5 a 24.9 será el correcto? ¿O que las circunferencias de cintura según hombres y mujeres nos ayuden? Este es un estudio con veteranos, es una corte muy grande que se hizo. Este grupo de veteranos se hizo determinando si ya tenían inicios de falla renal o no. Entonces, fíjense, los dividieron muy bonito. Aquellos de 40 años menores, de 40 a 49, de 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79 y mayores de 80. Y aquí vienen las tasas de filtrado glomerular. Si se dan cuenta, aquí lo que vamos a ver, perdónense, no las tasas de filtrado glomerular, son los índices de masa corporal. Aquí vemos que la tasa de filtrado glomerular se va manteniendo con índices de masa corporal más estables que cuando los tengo más altos de 30, la tasa de filtrado baja. Aquí hay mayor riesgo, fíjense, porque uno es que no hay riesgo, acuérdense. Hay un poquito tendencia a mayor riesgo con índices de masa corporal más bajo y alto. Pero aquí ya se ve mucho más factible en los que ya tienen más años, porque aquí no es casi nada notorio, pero aquí se ve cómo disminuye la función renal, tanto si están
con un índice de masa corporal bajo como más alto. Aquí ya el riesgo va disminuyendo y todos tienen estas, miren acá, en el adulto mayor se ve mucho mejor. Entonces, se tienen importantes pérdidas de la función renal entre mayor sea el peso. De hecho, aquí nos dice que disminuye más de 5 mililitros minuto por año. Entonces, bueno, ni es tan bueno tener mucho peso y bajo peso. Entonces, ¿de qué va a depender la cantidad de calorías que voy a dar? Va a depender de ese objetivo, que no tenga ni un índice muy alto ni muy bajo y que se encuentre cerca de la normalidad. Claro, también su composición corporal cuenta, porque si está normal, pero tiene mucha grasa corporal y poca o baja masa muscular, no puede tener un índice 23, pero no me está ayudando esta composición. Necesito mejorar la calidad muscular y reducir la grasa. Entonces, las calorías van a depender de esos objetivos especialmente. ¿Qué pasa con los requerimientos proteicos? Fíjense que las Cadokis en el 2000 nos decían que de 0,6 a 0,75 para evitar la pérdida de la función renal y que por lo menos el 50% de las proteínas fueran de alto valor biológico. Aquí nos dice que en 2008 de 0,8 a 1 gramo de proteína podría ser, pero fíjense que no dice aquí, no hay mucha evidencia de que tú bajes la proteína, entonces la verdad es que pues 1 gramo es nuestro límite, ¿no? Pero no nos dice realmente cuánto. Estas guías escocesas nos dicen que en estadios 1 al 3 es necesaria la restricción, que no es necesaria la restricción, pero a partir del 3, que era lo que les decía, que empieza a bajar la tasa de filtrado y ya se ven estas características metabólicas, ya se baje a menos de 0,8 a menos de 1 la restricción proteica, pero fíjense que no se va tan bajo como las Kadoki. Estas, que son unas de Reino Unido, nos dicen que bajar las dietas no menos de 0,6 y a 0,8, pero no recomiendan más. Estas australianas nos dicen que en etapa temprana dar de 1 y ya pues a partir de la etapa 3 empezar a bajar a menos de 0,6 gramos de proteína. No lo recomiendan mucho porque puede pasar que les dé desgaste, entonces mejor, aunque sí baje mucho la tasa de filtrado, mejor demos 0,7 a 1 gramo para evitar que se desgasten. En 2012 las CADIGO nos decían que de 0,8 gramos de proteína al día en adultos diabéticos con una tasa de filtrado no menor a 30 y evitar la ingesta de más de 1,3, pero como que nadie se va a más bajo. Ya la ADA en 2010 nos dice de 0,6 a 0,8 y ya nos dice que si la tasa de filtrado está abajo de 20, pues ya restringamos más la proteína, que demos una dieta de 0,3 a 0,5 sí o sí con alfa-cetoanálogos de aminoácidos para evitar esta baja de aminoácidos y de nutrición en el paciente. Y en nefropatía diabética nos dice que de 0,8 a 0,9 no se baja más porque pues puede haber desgaste y al menos el 50% de alto valor biológico. Y la CESPE nos dice 0,28. Y bueno, más los alfa-cetoanálogos que nos van a ayudar a que no se desgaste nuestro paciente. Ya por último, en 2020, ya las guías Kadoki definitivamente dijeron que en etapas de la 3 a la 5, si están estables, se puede dar una restricción proteica con o sin suplementación de alfa-cetoanálogos, que puede ser de 0,55 a 0,6 gramos de proteína por kilo. Y puede ser una dieta muy baja en proteínas, pero si ya la bajamos mucho, ahí sí, de 0,28 a 0,43 ya tenemos que dar alfa-cetoanálogos de aminoácidos para que estos logren dieta de 0,55 a 0,6. Y en pacientes con diabetes definitivamente siguen en esta tendencia que sea de 0,6 a 0,8, no bajarse hasta 0,55 por el mayor catabolismo que llegan a tener estos pacientes. Y por último acá, pues dice que 0,8 en adultos diabéticos o no en pacientes sin requerimientos dialíticos y evitar más de uno. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? Realmente es difícil saber las cantidades de proteína, pero en promedio van de 0,6 a 0,8.
Y por último, tener una dieta baja en hidratos de carbono simple, que vaya del 50 al 60% del gasto calórico, que sí o sí tenga fibra del 25 al 30% y que haya hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros vamos a dar muchos carbohidratos. Como bajamos la proteína, tenemos que dar carbohidratos para llegar a las calorías que requiere el paciente. Entonces, sí o sí necesitamos que se utilice la energía que estamos dando. Fíjense que datos observacionales de la encuesta NANES se ve que diabéticos con un consumo de más del 20% de proteínas de la ingesta calórica se ha visto un mayor riesgo de mortalidad. ¿Qué es lo que nosotros damos a un paciente con diabetes? Más proteínas, menos carbohidratos. Y se ha visto que si reducen de un inicio la ingesta calórica en proteínas, disminuye el riesgo de mortalidad cuando la fuente de la proteína es más vegetal. Entonces, aquí ya, ¿por qué decimos esto? Porque sabemos que un paciente con diabetes es factor potencial de tener daño renal. Entonces, fíjense que hay que cambiar un poquito esta mentalidad de esta satanización de los carbohidratos y sí enseñarles que son carbohidratos complejos, que son frutas y verduras también, pero sí no tanta proteína. ¿Qué vamos a hacer para que este tipo de dieta sea realmente efectiva? Cuidar el índice glucémico, es decir, que mis carbohidratos pues no vengan de un índice glucémico alto, que es azúcar, miel, mermeladas, ¿no? Helados, fideos de arroz, no es lo conveniente. Pero podemos mediarlo entre un IG medio y un IG bajo, es decir, a lo mejor más arroz integral, avena, pan integral, frutos secos, legumbres, a lo mejor la pera. Habrá unas que no nos convengan como la leche porque trae fósforo, ¿no? Eso es importante. Que las dietas sean altas en frutas y verduras. Y aquí cuidar. Si sí tiene el potasio alto, bueno, vamos a restringir por un tiempo ciertas frutas y verduras. Pero si no alto, no tenemos por qué hacer restricciones severas del potasio, hay que darles este tipo de alimentos también para que tengan otros substratos de minerales y fibra. Fíjense que hay unos que son cereales sin proteína. Hagan de cuenta que es pasta sin proteína, o sea, cero proteína, o pan sin proteína, o arroz sin proteína, están padrísimos y sí existen, sí los podemos comprar aquí en México, pero sí son caros, son caros. Y bueno, pues tratar de reducir el consumo de fructosa a lo más el 35%. Ustedes saben que todos los productos industrializados contienen o jarabe de maíz de alta fructosa, que eso no nos ayuda mucho. Y se ha visto que este consumo de alimentos puede incurrir en el aumento de la progresión del daño. Fíjense que un estudio piloto en el que restringieron la fructosa por 6 semanas a 12 gramos contra 60 gramos en un grupo control, no se encontraron efectos con la tasa de filtrado, ni con la proteinuria, ni con el ácido uricurinario, pero sí en los marcadores inflamatorios, en la PCR, en la molécula de adhesión intercelular, todo esto que hace que nuestro paciente se esté constantemente inflamado, que es algo que no queremos porque la inflamación promueve a la enfermedad, promueve a que progrese la enfermedad, pero también promueve a que tengamos desnutrición. Entonces, fíjense que tiene un efecto muy benéfico quitar la fructosa, y no me refiero a la fruta, me refiero a la fructosa de los productos industrializados. Se ha visto que una dieta alta en fibra también nos ayuda a la mejoría pues de todo lo que es el proceso intestinal. Entonces, si mi paciente empieza a tener disbiosis por la acidosis que hay en sangre, si yo aseguro la buena cantidad de fibra, doy ciertos nutrientes específicos para que estas bacterias positivas crezcan y los movimientos intestinales mejoren, porque también tenemos que recordar que una buena parte del potasio se va a eliminar o de las toxinas se van a eliminar por heces.
Un estudio de intervención con 16 pacientes con enfermedad renal en etapas de la 3 a la 5 se le dio o se le aumentó un consumo en cereales, galletas y refrigerios con una fibra añadida durante 4 semanas. Y pues fíjense que significativamente aumentaron la frecuencia de las heces con respecto a los que no tenían, pero lo más importante es que disminuyeron colesterol total y aumentaron las HDL, que eso es muy importante. Sabemos que la mayoría de los pacientes con enfermedad renal no mueren de la enfermedad renal, mueren de un evento cardiovascular o cerebrovascular. Que nosotros controlemos los lípidos nos va a ayudar muchísimo a que estos pacientes mejoren su calidad de vida. Otro estudio, una población en el subconjunto de la encuesta NAN-Estrés, se vio que por cada aumento de 10 gramos de fibra en ingesta total de su alimentación, disminuyó los niveles de la proteína C reactiva en comparación con los controles. Entonces, pues esto está súper bien porque no queremos que estén inflamados. La ingesta total de fibra se relacionó inversamente con el riesgo a la mortalidad, que es de lo que estamos hablando acá. Por lo tanto, se sugiere un papel muy importante de la fibra dietética, disminución de la inflamación, de los mecanismos que apoyan a la progresión del daño y a la mortalidad. En cuestión de los lípidos, ustedes saben que vamos a dar del 30 al 40 del requerimiento calórico diario y tenemos que asegurar que 7 al 10 sean de grasas saturadas, que sean menos grasas saturadas, ácidos grasos y monoinsaturados preferentemente y bajando el colesterol de la dieta. Entonces, bueno, en pacientes prediálisis se dio una dieta mediterránea y ustedes saben que la dieta mediterránea consiste en dar un poco más semillas y aceite de olivo, sobre todo aceite de olivo, para mejorar la dislipidemia. Y fíjense que sí encontraron una protección contra la peroxidación e inflamación de los lípidos, que esto genera que no tengamos inflamación en el paciente. Y una mayor adherencia a esta dieta predijo, independientemente de la supervivencia en pacientes con la tasa de filtrado glomerular menor a 60. En una corte de 2.600 pacientes, la probabilidad de tener una enfermedad renal, es decir, con una tasa de menor a 60 minutos, se redujo porque ellos llevaban una dieta mediterránea alta en ácidos grasos omega 3, es decir, comían salmón, comían aguacate, comían semillas, comían todo esto que nos da mucho omega 3. Y fíjense que encontraron resultados similares en una corte de 5.300 adultos, lo que nuevamente sugiere un efecto protector de estos ácidos grasos omega 3 en progresión de la enfermedad renal. Entonces, bueno, aquí hay este estudio, este metaanálisis, digámoslo así, fue un estudio más bien en donde recopilaron una mayor cantidad de intervenciones con omega 3 tomado. Y si se dan cuenta, la mayoría o algunos dicen efecto, pero quiero que vean que los que tuvieron mayor efecto fueron aquellos que a lo mejor les dieron un poquito más de omega. Por ejemplo, en estas cápsulas de 2.4 gramos al día de omega 3 disminuyó urea, por ejemplo. Aquí en la siguiente lista es en donde lo vamos, miren, 6 gramos, 5.2 gramos, 4.4 gramos. Aquí disminuyeron las leucinas, las interleucinas inflamatorias, la proteína C reactiva, todo lo que es con respecto a la inflamación se disminuyó, pero con cápsulas bastante altas. Digo, aquí fue 0.8 gramos al día, pero era por peso. Aquí también fue 0.96 gramos por día de EPA, pero por peso. O sea, sí fueron arriba de 3 gramos, lo que sugiere que intervención con 3 gramos de omega 3 nos va a ayudar a disminuir estos factores inflamatorios y por lo tanto que nuestro paciente no se desgaste y por lo tanto que no se vayan produciendo factores extras que disminuyan la tasa de filtrado glomerular. Por lo tanto, los esquemas propuestos para estos pacientes son una restricción de 0.8 gramos de proteína, que sería moderada, con 30 a 35 calorías,
O una dieta habitual o tradicional para paciente renal de 30 a 35 calorías, baja en proteína con 0,6, pero si vamos a dar 0,6 a diferencia de la de 0,8, sí tenemos que asegurar por lo menos que la mitad de las proteínas que yo dé sí sean de alto valor biológico para asegurar los aminoácidos esenciales que vamos a dar. Otro tipo de dieta va a ser de 30 a 35, dieta baja en proteínas, que puede ser hasta vegetariana, con 0,6 gramos de proteína por kilo suplementada con los cetoanálogos de aminoácidos libres, 126 miligramos por kilo o 63 miligramos por kilo, dependiendo de cómo veamos la síntesis proteica. O una dieta con una prescripción muy baja en proteína, que es 0,3 gramos de proteína, sí o sí, con alfa-cetoanálogos y aminoácidos, y aquí tiene que ser 126 miligramos por peso por kilo. O una dieta muy baja en proteína que le llamamos keto dieta, ¿no? Aquí que suplementada, y podemos meter cereales bajos en proteína. Esas son como las modalidades que podríamos utilizar con este tipo de pacientes. Y bueno, pues ya por último quiero mostrarles esta revisión sistemática integral y de metaanálisis en donde nosotros vamos a ver a partir, si es cierto que esta dieta baja en proteínas, cuidada en calorías, es cierto que reduce estas progresiones. Total que fíjense que examinaron 280 registros en donde lo que se buscaba era dieta baja en proteína, dieta muy baja en proteína, dieta suplementada con alfa-cetoanálogos, keto dieta, todas y claro, en pacientes prediálisis. Y lo que querían examinar era el efecto de una dieta baja en proteínas en la salud y manejo del paciente con enfermedad renal. Total que incluyeron 17 estudios de síntesis cualitativa y 9 aparte que tenían un metaanálisis, o sea, unos nada más con síntesis y la otra con el metaanálisis completo. Entonces, fíjense, en este diagrama de árbol vemos cómo aquí se favorece una dieta baja en proteína para reducir la progresión del daño renal. Y aquí nos dice que el riesgo de progresión de la enfermedad renal en etapa terminal fue 4% menor en aquellos que recibieron dietas bajas en proteína que sin control. Aunque en este no se ve claro el efecto, en la mayoría se ve el efecto y al final el diamante queda a un efecto favorable en las dietas bajas en proteína. Estamos hablando que dietas bajas en proteína es de 0,8 gramos de proteína por kilo por día, no de menos de 0,8 y alta en proteína mayor a 8, ¿ok? Entonces ya tenemos un punto de corte, ya no es hasta 1 gramo, sino a 0,8. Ahora, aquí en esta se ve a favor de todas las causas de muerte. Pues miren, no se ve un efecto como tal, solamente tiende a que una dieta baja en proteína tiende a disminuir riesgo de muerte. A pesar de que aquí dice que los resultados agrupados mostraron una tendencia hacia menor riesgo de muerte por todas las causas en aquellos que recibieron dietas bajas en proteína que los que no, aunque no fue estadísticamente significativo ni contundente, pero tiende a la reducción de la mortalidad. En las dietas bajas en proteína, fíjense que aquí en el bicarbonato sérico, aquí mejoraron con dietas bajas en proteína que no, y aquí es muy evidente porque la acidosis es mucho mejor al controlar la proteína. En promedio, el bicarbonato sérico durante 12 meses fue 1,46 miliequivalentes litro más alto en aquellos que recibieron dietas bajas en proteína que los que no. Por lo tanto, la producción de bicarbonato se ve muy favorecida o beneficiada con las dietas bajas en proteína. Y aquí, resultados con el fósforo, fíjense que no se vio nada, 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 ni a favor ni en contra. Los resultados agrupados indicaron que el fósforo sérico en 12 meses de tratamiento fue igual, ¿no? Y en general, pues no se muestra un riesgo. En cuestión del fósforo, aquí sí no se ve el efecto de la dieta baja en proteínas. Se ven otras cosas, pero ahí no. Ahora compararon muy bajas en proteína, es decir, aquellas que sí se deben de suplementar o se sugieren suplementar
contra las que no, o sea que van más o menos de 0.4 a 0.8 y abajo de 0.4 que son muy bajas en proteína. Y que creen que cuando se dan mucho menos proteínas, el riesgo de progresión de enfermedad renal fue 13% menor que en aquellos que sí se les da menos de 0.8, o sea que aquí sí se favorece esta situación de la proteína más baja, ¿no? Suplementada. Y bueno, pues aquí en la tasa, en la progresión, ahora en la tasa de filtrado o en la baja de la tasa de filtrado, mostraron también una tendencia porque el diamante sí cruza el cero. Aquí vemos que la tasa de filtración tuvo una mayor tendencia a disminuir con el tiempo cuando se dan muy bajas en proteína que con respecto a la baja en proteína. Entonces, aquí se ve una mayor tendencia a que la muy baja en proteína sea como que la mejor opción para estos pacientes. Ahora, bueno, si viéramos en promedio en un año, cuánto baja la tasa de filtrado glomerular, las bajas en proteína contra las muy bajas en proteína contra las bajas en proteína, la tendencia es que favorece a las muy bajas en proteína. En promedio, la tasa de filtrado en un año fue 3.95 mililitros más alta, es decir, bajó mucho menos que en los que recibieron dietas bajas en proteína y es mucho, 3.95. Y aquí en estos resultados agrupados se indicó que una tendencia hacia una urea sérica menor se va obviamente a las dietas bajas en proteína, aunque no es significativa si hay una tendencia a bajar la urea más claro con la dieta muy baja en proteína que con dieta solo baja en proteína. Se analizaron otros casos como bicarbonato, calcio, fósforo y la osteodistrofia renal. Fíjense que la doctora Garniata en 2016, que hizo un trabajo muy bonito con pacientes con enfermedad renal, prediálisis en etapa 4-5, aquí se ve que una dieta muy baja en proteína contra dieta baja en proteína me da niveles más altos de bicarbonato de 22.9 contra 16. 22.9 es casi lo que se pide para un paciente con enfermedad renal o un bicarbonato normal, y aquí pues el bicarbonato está más bajo. Mircersu en 2007 se encontró que una dieta muy baja en proteína contra baja en proteína hay niveles más altos de bicarbonato, y aquí él sí encontró 23, en este estudio se encontró 23 contra 17. O sea que estos dos se alientan a las dietas muy bajas en proteínas suplementadas. Ahora, las dietas muy bajas en proteínas contra baja en proteína, hubo niveles más altos de calcio que con los bajos en proteína. Y lo mismo encontraron en 2007, niveles más altos, 8.8 frente a 7.8, casi lo mismo. En cuestión del fósforo, fíjense que las dietas muy bajas en proteína lograron bajar el fósforo a 4 contra 6.2 y fue estadísticamente significativo. Y Mircersu encontró exactamente lo mismo, casi los mismos valores que la doctora Garniata. Entonces, la verdad es que tanto en bicarbonato, calcio y fósforo, estos estudios nos aseguran que se mejora con una dieta muy baja en proteína. Y bueno, en pacientes con enfermedad renal avanzado y dieta muy bajas en proteína, también se encontró un mejor control de la PTH, de la superficie osteoide, es decir, que no se desgastaba tanto el hueso y en el volumen óseo. Aunque en estas no se encontró algo estadísticamente significativo, se vio la tendencia. Es por esto que el tratamiento nutricional por elección es una dieta baja en proteínas, por lo menos a menos de 0.8, no hasta 1, menos de 0.8 gramos de proteína por kilo. Y aquí lo más importante es que sí o sí nosotros cuidemos la cantidad de calorías que vamos a dar al paciente para que no tome calorías de esas proteínas, sino que las proteínas se mantengan y que no hagamos restricciones que no son necesarias, como en el caso del potasio, sino hay que estar al pendiente del potasio sérico constantemente y ver si la restricción es necesaria o no. Las dietas de menos de 0.8 gramos de proteína se asociaron con niveles más altos de bicarbonato, más bajos de fósforo,
tasas más bajas de progresión de la enfermedad y una tendencia a la reducción de la mortalidad, aunque no es tan observable, se ven las tendencias. Y pues las dietas muy bajas en proteína, o sea, las más bajas, que son abajo de punto alfa-ceto, análogo de aminoácidos, perdón, se asoció con una preservación aún mayor de la función renal y pues una reducción mucho mayor de la progresión o disminución de la tasa de filtrado glomerular. Pues yo les agradezco mucho todo esto que comentamos y espero que les sea de utilidad. Gracias.